eh, como lo prometido es deuda, mira lo que te he preparado para el día de hoy. Puedes mirar la pantallita. Como ustedes verán, vamos a realizar así de manera fugaz las 4 preguntas del día sábado y las 4 del día domingo que te estoy regalando en esta separato. Y muy aparte tenemos planteadas. ¿Ok? ¿Te parece? Chévere. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver el estilo, cómo está tomando San Marcos en el examen. Vamos a sacar la Constitución. Necesito que tengas la Constitución en la mano. Si no, no vamos a poder empezar. Constitución en mano, por favor. Uy, ay, ay, Dios mío, ya están celebrando el ingreso, Dios. ¿Qué pasó? Ya, dame un segundito para controlar la sala. Un segundo nomás. Ya, ahora sí. Y Carolina sí, Dios. Ya, ahora sí. Ya está. Pero en detalle, ¿Carolina tiene, es hospedadora? No, ¿no? Hola, hola. Pero no puedo silenciar a Carolina. Oye, en primer lugar, no existe Carolina. Sí, no sé por qué se está escuchando. ¿Sí? Pero no puedo silenciarla, es increíble. Joaquín, ¿tú? ¿Tú puedes? ¡Qué bravo! Ya me sale que estaba silenciado. Ah, se ha retirado del salón. Ya, ahora sí, ya está, ya, pues vamos. Ya. ¡Qué bravo! ¿Ah? Primera vez en 2 años que no puedo sacar un alumno, increíble. Ya, listo. Entonces, me habla sobre los derechos políticos. A ver, vamos a buscar los derechos políticos. El tema es derechos políticos. Y nos vamos al artículo. Dame un segundo. Ahí está. ¿Qué significa la palabra extradición en el artículo 37? A ver, chicos, rapidito. Traer a un ciudadano peruano de otro país, traerlo desde otro país para un juicio oral que se va a desarrollar en nuestro país. Porque recuerda que hay un principio jurisdiccional, artículo 139, que nos dice que no existe, no se puede condenar a alguien en ausencia. Entonces, tú no puedes condenar a Toledo si Toledo está en Estados Unidos. Entonces, tiene que estar presente aquí. Ahora, te pregunto, tan solo tú diciendo, ¿sabes qué? Me mandas a este, el otro país te va a decir, sí, señor, ¿algo más quiere? No, ¿verdad? Entonces, es una solicitud para que lo lleven al aeropuerto y hagan los trámites para que el vuelo llegue aquí. El vuelo llegue aquí y has extraditado a ese sujeto. Ahora, la verdad que muchos países no aceptan extradiciones. Claro, Toledo va a ser bien difícil que llegue acá al Perú. Ese señor va a morir ahí, feliz de la vida. Porque la policía no quiere hacer ese cambio, ¿no? Aprobar esa extradición. Igual pasaba con Fujimori. En el caso de Fujimori te comentaré, cuando Fujimori, eh, qué raro. Joaquín, un ratito, por favor.
Ya, ahora sí, continúo. Entonces, cuando Fujimori se le solicitó la extradición, Japón no quería dar. Por eso, para facilitar una extradición, dice aquí, el principio de reciprocidad. ¿Qué significa el principio de reciprocidad? Yo tengo digamos, una persona, un apresado en mis cárceles de Estados Unidos, tú tienes a Toledo, vamos a ser recíprocos. Tú mandas a Toledo, yo te mando pues al preso a tu país y hacemos reciprocidad, el preso norteamericano. Bien, ¿quién es el que concede la extradición? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el único que realiza eso, previo informe de la Corte Suprema. Entonces vayamos a nuestro material. ¿Qué órgano del Estado es competente para conceder la extradición? ¿Quién es el único? El Poder Ejecutivo. Ahí está. Seguimos. Número 2. Este tema nosotros lo hemos hecho varias veces. ¿Ah? El saber y el conocimiento tradicional. Conocimiento tradicional, por ejemplo, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, forman parte de, suman parte de o integran qué tipo de bien es. ¿Mm? Ah, bienes inmateriales. Dale el puntaje, dale el nivel de esta pregunta. ¿Mm? Correcto, correcto. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. En las recientes elecciones generales, venció el candidato del Partido Acción por la Voluntad, quien resultó elegido. A ver, ahí cuál sería. Espérate un ratito, espérate un ratito. Disculpa. Disculpa que lo tengo a Oscar acá. ¿En qué caso le corresponde a la población civil? Ya. Un favor, Joaquín, ¿estás por ahí? Joaquín, amigo. Chicos, un ratito, vayan resolviendo esto, lo voy a checando, sino que el tutor Oscar está queriendo comunicarse conmigo. Dame un minuto.
Ya, listo. Sino que ha habido un cambio en todos los horarios y ahorita están solicitándome en otro lado. Mil disculpas, chicos. Bien, entonces, ¿qué dice la Constitución cuando entra alguien a la fuerza al poder? ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué dice la Constitución cuando entra alguien a la fuerza al poder? Nosotros no debemos obediencia ni respeto, ¿ya? No debemos obediencia ni respeto a alguien que infringe la Constitución, ¿correcto? Entonces, tenemos el derecho de salir a protestar. De acuerdo al artículo 46, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. ¿Y qué nos dice la pregunta? Un sujeto que metió a unos líderes, ¿no? De gobierno, se autoproclamó presidente. ¿Sabes qué? Yo voy a ser presidente. Y se acabó. Y si no quieres, te voto, utilizo la fuerza para sacarte. Entonces, la población civil tiene ese derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos que quienes usurpan funciones públicas. Ahí está. Entonces resolvemos. Nuestra clave sería el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. La número 4, no hay ningún antecedente a esta pregunta. No está en prospecto, no está absolutamente en nada. Esta es una nueva propuesta de San Marcos, como diciendo, ¿sabes qué? Voy a buscar la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Y encima, dudo mucho que algún alumno lo haya leído y se haya aprendido los principios ejecutores. Entonces, chicos, vamos a mandarte el material, tú vas a buscar en internet, ahí te lo coloco, ahí está, como convención de la UNESCO, ¿ya? Y lo vas a descargar en tu computadora. Aquí está la convención y le vas a dar una leída, ¿no? Ahí está, pequeñito, ¿no? Pequeñito. Entonces, si quieres el texto completo, también puedes hacer utilizar pues el internet para descargar el texto. Dentro de estos principios ejecutores, ¿ya? Ahí ya tú mismo eres, ¿no? Tú mismo eres, tú descargas, ya sabes hacer esto. Entonces, existen varios principios. Profesor, ¿y se podía buscar la clave a pesar de no haber leído nada? Con una buena comprensión lectora, sí. Con una buena comprensión lectora, sí. Trato igualitario significa que todos tenemos los mismos derechos, pero no existe este principio rector, así que por ahí lo anulamos. Después tengo desarrollo sostenible y en ninguna parte me habla de sostenibilidad, lo anulamos ahí. ¿Me entiendes? Por ahí yo he escuchado a una profesora de cívica decir desarrollo sostenible, pero en ninguna parte de la pregunta te habla de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Dónde lo ha mirado la profesora de desarrollo sostenible, ¿no? ¿De dónde, no? Todos saben qué cosa es desarrollo sostenible. Creo que eso sí lo saben todos, ¿no? Entonces, de ahí nos queda solamente la apertura de equilibrio y el acceso equitativo. Acceso equitativo significa que todos tienen la misma posibilidad de acceso, de acceder a cultura. Pero acceso de cultura tendría que ver con la pregunta. El equilibrio significa igualdad. Equilibrio significa igualdad. Por lo tanto, también expresa protección.
Entonces, por eso la clave apertura y equilibrio. Ahora, tú le pones aquí apertura y equilibrio, déjame un segundo, y te sale directamente el principio jurídico, ¿no? Apertura y equilibrio. Ya. A ver, vamos a descargarlo. Ahí está. Ahí está, lo mismo, ¿no? Ahí están los 4 principios mayores. ¿Listo? Ahí está. Acceso equitativo es acceder a cultura. Acceder a cultura no te dice el enunciado, mi estimado Leonardo. Bien, complicado, ¿no? Complicado para alumnos que nunca han leído esa parte, ¿no? Igual también ocurrió el día de ayer en economía, ¿no? Vinieron preguntas que nadie se imaginaba, y es más, ni siquiera son parte de la enseñanza, ¿no? El impuesto pilluviano, el teorema de Coase, que es algo que se hace en la carrera, en la carrera. Entonces, yo creo que ahí el profesor de San Marcos siempre ha colocado una como diciendo, ¿no? No me vas a hacer perfecto. No me vas a hacer perfecto. Y mandó esa chiquita. Salvo esa de esta de acá, pues todas las demás eran marcables, ¿no? La otra vez, el día sábado en la noche, no, perdón, el domingo en la noche, hablé con algunos colegas de otras academias y le dije, oye, ¿tú alguna vez le has enseñado el impuesto pilluviano al alumno? No, pues porque obviamente eso viene en microeconomía, en la universidad. Claro, o sea, nosotros llevamos eso en la universidad. Y vamos a ser honestos, ustedes que son recontra inteligentes, ¿alguna vez les han dicho que tienen que leerse la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción? Es un libro. Ah, 5. Ahora, yo te he pedido leer todos los documentos, todas las declaraciones, te las he mandado, pero esto no es uno, son muchísimas. Hay muchísimas convenciones. ¿Ya? Hay muchísimas. A ver, ¿qué me dice? Profe, en otra academia sí. Ya, entonces mencióname los 4 que faltan. ¿Cuáles son los 4 principios que faltan? Porque son 12. Complicado, complicado. 5. Vamos ahora a las del domingo. Las creencias, esa pregunta la hemos hecho N veces, ¿ya? La moral, la ciencia, los que nos identifica, la religión, los símbolos, las costumbres, las vinculaciones. Pregunta, ¿cómo se llama eso? Siempre y cuando sea humano. Cultura, ¿no? Cultura, esa estaba muy marcable. Vamos con la número 6. En este caso, si ocurriera un conflicto entre los ciudadanos del distrito de Catac, que ha hecho que paralicen las obras en el colegio y el gobierno regional, tienen este conflicto con el gobierno regional. Lo voy a poner acá, dibujar. Entonces tenemos acá a los ciudadanos del distrito de Catac y por eso, porque se paralizaron las obras, muchos trabajadores que trabajan a destajo, recuerda que destajo es trabajo, me pagas, trabajo, me pagas. No trabajo, no tengo ingresos. Entonces, estos trabajadores, quienes denunciaron estar impagos ante la paralización de los trabajos,
Luego de una reunión de las partes en la sede de la Defensoría, los ciudadanos acordaron levantar la medida. Pregunta. ¿Cuál ha sido el método de resolución? Porque al final los ciudadanos acordaron levantar la medida de fuerza y el gobernador regional se comprometió a pagar a los trabajadores y a reiniciar inmediato las obras. ¿Cuál sería la medida? Vamos a descartar las más lógicas que no pueden ser. La primera no puede ser arbitraje, ¿no? ¿Y por qué no puede ser arbitraje? Porque en ningún momento mencionan que le han pedido al Ministerio de Trabajo que se designe un árbitro. ¿Correcto? Tampoco puede ser conciliación, porque en ningún momento mencionan que han acudido a un conciliador de turno. Entonces, la gran mayoría, y hay un gran número de alumnos que marcaron beso, que también está mal. ¿Y por qué? Porque no se dieron cuenta de la trampa que tenía la pregunta. Luego de una reunión de las partes en la Defensoría del Pueblo de Ancash, pregunta, ¿por qué no lo hicieron en la sede del gobierno regional? ¿Por qué no lo hicieron en la empresa o en el mismo lugar donde se detuvieron las obras? ¿Por qué lo hicieron en la Defensoría del Pueblo? ¿Alguna ayudita? ¿Por qué lo hicieron ahí? ¿Por qué la reunión fue ahí? Que la Defensoría del Pueblo es un local, no haga acá sus reuniones. Tenemos local libre. ¿Mm? Obviamente usaron la sede de la Defensoría, porque nadie puede usar, si no, ¿qué te parece si jugamos una pichanguita ahí, ya que está vacío? No es cierto. Entonces, como se hizo la reunión en ese lugar, se supone que la Defensoría actuó, pero el defensor no es un conciliador. El defensor es un mediador. Y una de las razones de la mediación es que busca resolver el conflicto entre las partes. Entonces, si busca resolver el conflicto entre las partes, ¿cómo haría? ¿Qué mecanismo es? Les brindo el local donde pueden negociar y tal vez un moderador, ¿no? Entonces, no te olvides, una de las funciones de la Defensoría es actuar como mediador. Claro, es actuar como mediador. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y cómo lo podrías tú suponer? ¿Cómo lo hubieras podido suponer? Porque para que le entregues el local, para que estén en la sede, dime, ¿el permiso quién lo tuvo que dar? El defensor. Pero el defensor, si ve que dos partes están en conflicto, tiene que actuar. ¿Y de qué manera va a actuar? Propiciando la no violencia entre ellos dos. Profe, ¿y por qué no puede ser conciliador? Porque el defensor del pueblo, volvemos a repetir, no es conciliador, es decir, no estudió, no se preparó para brindar soluciones. ¿Qué tal? ¿Cuántos cayeron en el B? Te apuesto que varios marcaron ahí. La número 7, se hizo un contrato por un mes entre 2 empresarios y el otro 6 trabajadores. Resulta que el contrato fue por un mes, ¿ya? Y se les iba a pagar 300, pero los obreros aducen que el trabajo fue más complicado, por ello solicitan que les paguen 200 más. O sea, no 300, sino 500 por trabajador. Los empresarios no van a aceptar, obvio, ni que fueras tonto, ¿cómo vas a aceptar si ya has firmado un contrato?
Hay un contrato. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Por pintar la casa vas a cornetar. Firmamos el contrato. No, resulta que estaba difícil. ¿Eh? No, no, me tienes que pagar más. Pero si ya se firmó el contrato. Pero todavía no acaba la pregunta. Los empresarios no aceptan y pretenden realizar una reunión con todo el barrio, llaman a la mancha, a ver, vecinos, vengan, vengan y participen. Vecinos de la comunidad, vengan y participen para definir cuánto hay que pagarle a esos 6 trabajadores. Venga, vecinos, venga, 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 vamos a decidir. ¿Así se resolvería un contrato? Obviamente que las claves no. Por eso anulada avión y dedo. Entonces tienes beso y tienes casa. ¿Cuál sería tu pregunta, tu respuesta? No, ya que podría afectarse el derecho de los empresarios, o no, en vista de que esa no debería ser la forma y debería acudir a la vía arbitral o judicial. Ah, vía arbitral o vía judicial, cualquiera ante el conflicto. Entonces la clave es beso. Última, última. Espero te ha gustado estas preguntitas. La 8. La 8 está sencilla porque es una antigua casona. Es una antigua casona y cuya propiedad es materia de un complejo. Lo hemos hecho. Hemos hecho, mira, solicitó ante el ministerio que la autorice a funcionar como casino. Aguanta. ¿Te acuerdas qué habíamos dicho en esa clase? Que cuando un inmueble considerado patrimonio se intenta, pues, eh, cambiar, desnaturalizar el patrimonio y dedicarlo a otra cosa, entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Cultura? Intervenir. ¿Y de qué manera va a intervenir? Mencionando de que no puede construirse, ni reformarse, ni ponerse un negocio ahí. ¿Y por qué? Porque es patrimonio de la nación. O sea, la clave sería de. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Sí? Listo. Vamos con las propuestas. Vamos con las propuestas. 90% de las preguntas accesibles para ustedes es un panorama de lo que vendrá pues el día sábado domingo. Vamos a concentrarnos en las difíciles, que son las estructuras de la estructura del Estado. ¿No? A ver, vamos con la pregunta 1. ¿Cuál sería la clave? Un partido político organizado, un conversatorio dirigido a jóvenes que por primera vez van a acudir a las urnas. El temario se ha anunciado. Democracia y los derechos ciudadanos. Esta actividad se organizó porque uno de los objetivos, ¿cuál es uno de los objetivos de las organizaciones políticas? Claro, formar cívicamente a la población, a los nuevos ciudadanos. Por ejemplo, una de las formas es decirles que tú puedes intervenir individualmente o a través de una organización política. Enseñarle eso, ¿no? Enseñarle la diferencia, por ejemplo, formar cívicamente, que hay entre movimiento político y partido político. ¿Ok? Movimiento político y partido político. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia? Que el movimiento político aspira a cargos regionales y locales, pero en cambio el partido político aspira ¿a qué? A cargos locales, regionales y nacionales. Formar cívicamente y contribuir con la gobernabilidad del país. La gobernabilidad significa crear nuevas ideas políticas de cómo cambiar nuestro país. Lamentablemente, ese rol no lo tenemos presente, ya que existen millones de personas que todavía no se sienten identificadas con un nuevo pensamiento político de cambio. Y esa es una de las razones del por qué hoy en día se están arrepintiendo del presidente para el cual la mayoría democráticamente eligió. Si hubiera una preocupación política realmente de parte del ciudadano, pues tendrías que informarte quiénes son los candidatos, no quién grita más ni quién se queja de los ricos para favorecer a los pobres, sino informarte acerca de sus proyectos, de los planes que tiene para cambiar. Yo les hago una pregunta. El plan de gobierno que tenía el presidente Pedro Castillo no se sabía. Días antes de la votación no se sabía, pero aún así, sabiendo que no había un plan de gobierno, no había un plan de gobierno específicamente también contra la COVID-19, se votó por el Pedro Castillo y después se dice por qué el gobierno no hace nada contra la pandemia. Cuando nosotros votamos por un candidato que no tenía un plan de contingencia de esa manera. Dime el plan de contingencia que vas a tener ante la recesión. No lo tenían. Pero el pueblo votó por esa persona que no tenía un plan de contingencia. Y ahora se quejan. ¿Por qué no hay ninguna medida económica que va a luchar contra la recesión? Pero si eso ya se sabía antes de elegir a esta persona. Por eso, o sea, está en nuestro país esto de la formación cívica en organizaciones políticas, estudios, que se hace en colegio, ¿no? En colegio en donde hay un año entero en donde tú al alumno le podrías explicar las diferentes ideologías, ¿no? Que busca hacer los grupos de derecha, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de extrema izquierda, para que el alumno pues tenga una idea de lo que quieren ciertos candidatos. Vamos con la número 2. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas naturales o jurídicas de carácter privado gestionan por sí mismos la solución a su diferencia. De acuerdo a la definición anterior por este ejemplo de mecanismos, ¿cómo sería? Cuando los involucrados, ¿qué ocurre? ¿Cuál de esos sería el más adecuado? Por ejemplo, cuando busco un acuerdo en el pago de un arrendamiento pendiente. ¿Quieren resolver una agresión física? Esto no es conciliable. ¿Necesitan interponer una garantía? Tampoco es conciliable. Las garantías no se concilian. Y la sentencia judicial es parte de un proceso judicial. En cambio, las alternativas son extrajudiciales. No tendrían nada que ver aquí. Vamos con la número 3. La ciudadanía implica un mayor compromiso frente a la sociedad por cada persona, como ejercer la capacidad política, intervenir en asuntos públicos, libertad de expresar su pensamiento o opinión, pero los derechos ciudadanos adquiridos pueden ser suspendidos. Identifique los casos donde procedería esta acción. A ver.
¿En qué momento podrías estar suspendido? Bueno, usando la normativa anterior, sería pues los que adolecen de deterioro mental, serían los llamados interdictos, ¿no? Interdictos. Los que por aquí cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, ahí está, interdictos. Una enfermedad leve que no le permita la movilidad motriz, aguanta. Enfermedad leve. Estás diciendo, ponte, no sé, una tos en que estás con fiebre y por eso no puedes salir a la calle. Entonces, por eso te van a declarar interdicto, incapaz ante la ley. No. No te olvides que una cosa es incapaz ante la ley, otro es discapacitado físicamente, ¿eh? Son dos cosas totalmente diferentes. Esta no puede ser. Vamos a la 4. Por estar encarcelado con prisión preventiva de 9 meses. Prisión preventiva no. La norma dice que tiene que ser con sentencia, condena por pena privativa. Respuesta 1 y 2. 4. Jaime es un ciudadano que ingresó a un proceso judicial por un delito que no cometió. Y mientras dure el juicio, se ordenó su detención. Ese proceso se está demorando más de lo necesario, manteniéndose en forma indebida la privación de su libertad. ¿Qué procedimiento será necesario para que Jaime, para que haga valer sus derechos? Siempre, chicos, siempre va a venir una de garantía. No vino ayer, no vino antes de ayer, entonces hay alta probabilidad que venga este fin de semana. Entonces ahí le ponemos, ¿interponer un qué? ¿Una acción de amparo? No, es libertad, un habeas corpus. ¿Ok? Listo. Vamos con la número 5. ¿Estamos? Número 5. El Ministerio Público, órgano autónomo que se encuentra integrado por el proceso de administración de justicia, es presidido por el fiscal de la Nación, quien es elegido por 3 años, renovable por otros 2 años más. ¿Quién es el que elige al fiscal de la Nación? ¿Quién es el que elige al fiscal de la Nación? Vamos. La Junta de Fiscales Supremos. Así como para el presidente de la Corte Suprema, ya esto ya es Poder Judicial, en cambio el Ministerio Público es OCA, ¿ya? Exacto, gracias Carlos. El presidente de la Corte Suprema es elegido por los vocales supremos. De esa manera también pasa lo mismo en el Ministerio Público. En el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, que es la máxima autoridad del ministerio, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Número 6. Una abogada le informa a su cliente que a propuesta del Ministerio Público se ha fijado el monto de 5.000 por reparación civil. Sin embargo, debería esperar la audiencia para su ratificación. El órgano constitucional autónomo en mención está facultado para dicha acción. Y la respuesta es: investiga el delito, representa a la sociedad en los tribunales y pide los montos de reparación que al final el juez lo determinará si sí o no. Recuerda que el fiscal es el acusador y una vez que termina su momento de acusación, después va donde el juez y solicita la cantidad de años de cárcel. No te olvides que cuando tú ves el Código Penal, en el Código Penal aparece, ya, tal delito tiene una pena de entre 4 y 6 años, ponte. Entre 4 y 6 años. 4 como mínimo, 6 como máximo. Entonces, el fiscal siempre buscará el mayor número de años de sanción.
Y el abogado defensor del acusado buscará la menor cantidad de años. Eso ya es cuando obviamente ha sido declarado culpable. Entonces el juez determinará a quién le cree, o le cree al fiscal o al abogado defensor. Vamos con la número 7. A ver, dale, la número 7. Número 7. Cada 5 años los peruanos eligen a sus autoridades nacionales para el desarrollo de estos procesos electorales. Se crean órganos de carácter temporal, los que van a, por ejemplo, supervisar y controlar labores electorales. Te pregunto, si uno de ellos, por ejemplo, tú quieres reclamar ante ellos, no se va a poder. ¿Ante quién tienes que reclamar las sentencias o decisiones, mejor dicho, de los jurados electorales especiales? Correcto, el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Vamos con la número 8. Número 8. Número 8. A ver, ¿qué me dice la número 8? A ver. La Constitución Política en su artículo 138 señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. ¿Ok? Ya. El órgano de máxima jerarquía es la Corte Suprema, donde la sala plena, estos 18 vocales supremos, ¿qué hacen? Bueno, más 2, vamos a ponerle 20 jueces supremos, los suplentes, y las salas especializadas, ¿no? 8 dedos. 9. Establezcame la relación correcta entre el órgano jurisdiccional del Poder Judicial con las funciones que puedan revisar de manera inmediata. Oye, esa está fácil. ¿Cuál sería esa 9? Ve por lo más sencillo. ¿Cuál es lo más sencillo? Por lo más sencillo, a ver. El juzgado de paz, ¿sí o no? Claro, el juzgado de paz es un conciliador. Por lo tanto, si es un conciliador, soluciona la limitación de los terrenos de cultivo en un centro poblado. 4 con C. Y mira, ya ganaste el 50%. Falta una más. Profe, otra sería fijar la pensión de alimentos, que son juicios muy sencillos. Ahí tenemos jueces de paz letrado, por ejemplo. Entonces ya tendrías 3 con A y ya te salió la clave. ¿Cuál sería? Avión. Utiliza el método de descarte. Recuerda que tú no tienes mucho tiempo. Vamos con la 10. La 10. En ese negocio, dice, había colapsado, pero no contaba con un fondo económico respaldo. Del caso descrito, ¿cuál es la entidad que puede evitar el desenlace? A ver, ¿cuál sería? La Superintendencia de Banca y Seguros. Acuérdate que la Superintendencia de Banca y Seguros obliga a que todos los bancos, todas las financieras, todas las cooperativas de crédito, ahora antes no, todas las cajas tengan un fondo de seguro de depósito. Siempre, ¿no? Que va a servir para que los ahorristas estén tranquilos. 11. A ver, ¿cuál con cuál? ¿La Contraloría con quién iría? Designado por la Comisión Permanente, ¿no? 1 con B. Ahora, tengo el Banco Central y la Superintendencia. Pero, profe, mire, C y A son igualitos. No, porque aquí dice designados y aquí dice designado. Entonces, el plural tiene que ir con aquel OCA que tiene muchos dirigentes o muchos líderes. Entonces, ¿qué sería? El Banco Central, porque son 7 miembros. En cambio, la superintendencia solo es 1. No sé si la ves. Entonces, el Banco Central sería designados por el Poder Ejecutivo. Aquí estaría la número 2. Y superintendente,
Designado, singular. Ahí estaría número 3. ¿Estamos, chicos? Y la Contraloría sería uno romano. Continuamos. Continuamos. Dedo. Vamos con la 12. Se acaba, chicos, se acaba. Elegir el temita más engorroso, porque justo si ya vinieron esos temas de cultura, Estado, que son sencillos sábado y domingo, tenemos que prepararnos para los otros que son un poquito más engorrosos. La número 12. Hablemos del indulto. ¿Quién es el que realiza el indulto? ¿Quién es el que tiene el poder para realizar un indulto? El presidente de la República. Es su facultad exclusiva que tiene él. Beso. Vamos con la número 13. Hay un debate entre las funciones del presidente de la República. A ver, ¿cuál sería? ¿Está facultado para destituir a los jueces supremos? No, esa es la Junta Nacional. ¿Convoca legislatura ordinaria? No, a extraordinaria. ¿Organiza, distribuye y dispone el empleo de las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Dicta medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia? También. 3 y 4. Clave, dedo. Siguiente. El presidente de la República, al observar la escasa ejecución del presupuesto en algunas municipalidades, mediante una resolución suprema, designa a un tecnócrata que facilitará la ejecución de las obras. Para que el acto presidencial sea válido, de acuerdo a las normas jurídicas, dicho documento, ¿quién lo tiene que firmar? ¿Quién firma los documentos del presidente de la República? Y no me digas Congreso, ¿eh? El premier. Refrendar es volver a firmar, dando pues su aprobación a lo que se ha decidido en esa resolución. Vamos con la número 15. La 15, verdadero y falso también. A ver, háblame sobre el Poder Ejecutivo. ¿Está integrado por el presidente del Consejo de Ministros? Sí. ¿El presidente puede disolver el Congreso si está censurado? ¿2 consejos de ministros? Sí. ¿Existen 2 vicepresidentes con las mismas prerrogativas? No, con los mismos requisitos, dirás. Falso. ¿El Consejo puede deliberar y para tomar decisiones sobre conflictos mineros que surjan? El Consejo de Ministros puede deliberar para tomar decisiones sobre los conflictos mineros que surjan. Ese es un asunto de deliberación de un problema general, ¿sí o no? ¿Puede deliberar para tomar decisiones? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice la Constitución en la parte de Consejo de Ministros? A ver, ¿qué nos dice la Constitución en la parte de Consejo de Ministros? Ya. Aquí está. Mira. Deliberar sobre asunto de qué? De interés público. Deliberar es discutir, conversar, hablar, dialogar, deliberar. ¿Ok? Bien, entonces marca la clave. El Consejo puede deliberar para tomar decisiones sobre los conflictos mineros que surjan, ¿sí o no? Correcto. Sí. Entonces ahí tendrías la clave. Beso. Listo. Terminamos. En nuestro país, al revisar la Carta Magna, una característica del gobierno es ser descentralizado en gobiernos regionales y gobiernos locales. Si el Congreso aprueba una ley que deje libertad a un grupo de personas, ¿cómo se llama esa norma que el Congreso hace para eliminar un delito y que todos los presos que hayan cometido ese delito político estén libres? Claro, la amnistía. El indulto, en cambio, lo hace el presidente de la República. Cuidado, ¿ah? 18. Un congresista presentó un proyecto de ley que ya ha sido dictaminado favorablemente. O sea, la comisión dictaminadora, que es el filtro del Congreso, dijo, este proyecto va.
Entonces, el siguiente paso sería que dicho producto sea debatido ¿en dónde? En el Pleno del Congreso. Correcto. 19. Como consecuencia de un accidente de tránsito, profe, ¿se parece mucho a la pregunta? Sí, sufrieron lesiones de consideración. Según las normas, si el presidente y los vicepresidentes no pueden estar, ¿quién va a asumir? El presidente del Congreso. Y si ahora te preguntan, ¿y si el presidente del Congreso se lesionó o le dio un ataque por la emoción? El primer vicepresidente del Congreso. En su defecto el segundo, en su defecto el tercero. Recuerda que la mesa directiva del Congreso está conformada por presidente del Congreso y 3 vicepresidentes. Lo mismo que pasó pues con Merino, ¿no? Merino renuncia y renuncian sus 3 vicepresidentes. Por eso es que se tuvo que elegir una nueva mesa directiva para hablar de qué? De nuevo presidente de la República. Termino. En las elecciones congresales entró un grupo llamado FREPAP. ¿Cuál es la labor de esos nuevos congresistas? O sea, si tú alguna vez quieres ser congresista, ¿cuál sería tu labor? Velar por el respeto de la Constitución política. Profe, quiero más. Todo esto se encuentra en el artículo 102 de la Constitución. La clave 8 me dicen por ahí. La 8 para despedirnos sería dedo. Listo. Muchísimas gracias, Joaquín. Primero, desearte todos los éxitos a ti, futuro cachimbo. Tranquilidad, tranquilidad, por favor. Mientras más tranquilo, mayor facilidad para lograr la clave. Un consejo. Si hay una pregunta donde el profesor se raya y no ha hecho ninguna teoría en el examen de admisión, no está en el prospecto, lo puede sacar por habilidad verbal también. ¿Me entiendes? Hay profesores que se rayan en lo que es cívica y no dieron esa teoría nunca, nunca es el prospecto. Lo puedes sacar por habilidad verbal, no te olvides. ¿Ya? Por habilidad verbal. No es como economía. En economía sí, ni el profe de habilidad verbal podría sacar qué cosa es un impuesto piduviano, que no te pasa. Profe, ¿cuáles son las que vinieron en economía? ¿Quieres verlas? La verás en la clase de economía. Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias. Chao, Joaquín.